Sean bienvenidos al canal. Algunas fotografías del pasado de León, Guanajuato. En esta imagen vemos a Andrés Soler, Jorge Negrete y otros actores a bordo de un automóvil durante un recorrido por las calles de León, año 1946. Es la parte exterior del Hotel México, que hoy es la Casa de la Cultura, en la Plaza Fundadores. Vemos ahí una imagen del Calvario, León, Guanajuato, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. La cárcel municipal, actualmente el Museo de las Identidades Leonesas. ...4 de agosto de 1908... Lo que vemos en la imagen es una manifestación de apoyo a Federico Montes de Oca, quien fue aprehendido junto a Francisco I. Madero y participó en la campaña contra los constitucionalistas año 1919. Vemos el arco de la calzada sin el león que corona la cima. Esa misma calle hoy en día es Francisco I. Madero. Madero, por cierto, murió en 1913. Se habla de un meeting que hizo Madero por ahí el 31 de marzo de 1910, 3 años antes de su muerte, en León. 1000 asistentes participaron en ese meeting que se llevó a cabo en la Plaza de los Gallos, donde criticó las condiciones de la educación pública y apoyó el antirreeleccionismo de Porfirio Díaz. Para la fecha de la fotografía, Madero ya estaba muerto, unos 6 años de fallecido. Quiero pensar que la manifestación es más que nada por Federico Montes de Oca. ¿Qué les parece esta imagen sorprendente de la estación de ferrocarril? Se ve por ahí algo sobre Hotel México y el automóvil de ahí es del servicio postal. Así era el tren de pasajeros en León hace 28 años. Antigua estación de ferrocarril. Estación del tren entre 1880 a 1920. Hubo servicio de tren de pasajeros con la ruta directa México-León, Guadalajara-Ciudad Juárez, donde una locomotora impulsaba con vapor los vagones de primera, segunda y tercera clase. La estación León está ahora derrumbada. Panorámica, foto tomada desde una de las torres de la Catedral Basílica de León, con vista hacia el centro de la ciudad. Se observa la calle Hidalgo. De hecho, pueden ver por ahí el Mercado Hidalgo, también llamado el Parián, que fue destruido en la Plaza Fundadores. Lo que vemos en esta fotografía son las fiestas, desfile por el centro de la ciudad en la celebración del aniversario de León, Guanajuato. Foto de principios del siglo XX. Se puede observar al fondo el Teatro Manuel Doblado. Un costado de la Plaza Fundadores, al parecer mediados del siglo XX. En esta fotografía, de hecho, ya no existe el Mercado Hidalgo, llamado Parián. De hecho, lo que tenemos en esa fotografía anterior es a esta fuente morisca, que era lo que coronaba la Plaza Fundadores después de la destrucción del Parián, Mercado Hidalgo. De la industria a los leones. El jardín de la industria resguardaba una fuente icónica que con el paso del tiempo se dio su lugar a la emblemática fuente de los leones en la Plaza Fundadores. Y si regresamos nuevamente al pasado, nuevamente tenemos aquí el Parián. El Parián fue el mercado más bello de León, con columnas, pórticos y una rotonda central que era digna de admiración. Su historia terminó en 1929 tras un misterioso incendio. A principios de los 30, a las autoridades les pareció una buena idea poner un camellón con todo y palmeras al comienzo de la calle Madero. A nadie se le había ocurrido todavía poner un león arriba del arco.
Viaja en el tiempo. Descubre cómo León se movilizaba en los 30s con este icónico vagón de tranvía. Imagina la historia que cada viaje contaba. Bueno, voy a mostrar dos fotografías de la construcción del templo expiatorio. Calle Pedro Moreno, año 1966. Se puede observar Correos y más al fondo la Catedral de León, Guanajuato. Un día común por la tarde, en algún día del año 1937. ¿Se imaginan vivir en aquella época? Portal Aldama del centro de la ciudad. En esta fotografía lo suficientemente antigua, vean el drástico cambio de hoy con el ayer. Se puede observar el seminario, lo que ahora es Coppel, año 1890. Ahora vemos a Adolfo López Mateos durante su candidatura recorriendo las calles de León en 1958. En el Arco de los Leones se puede ver el de cemento y el de bronce. Si checan la siguiente fotografía, quizás podamos estar sobre lo que hoy en día es la Miguel Alemán, ya que al fondo alcanzo a apreciar las torres de la catedral. Por lo tanto, es sobre la calle Álvaro Obregón, conectando con avenida Miguel Alemán. Muy bien, ahora vemos la calle Madero y al fondo el Arco de la Calzada, año 1935. Un costado de la Plaza Fundadores, al parecer mediados del siglo XX. Gente en la explanada del centro durante un meeting en apoyo a Adolfo López Mateos, año 1958. Interior del Palacio Municipal sirviendo como albergue tras las inundaciones, día 23 de junio de 1926. Andrés Soler y otros artistas recorriendo las calles de León durante el Festival de Cine año 1946. ¿Qué les parece estas increíbles fotografías? Sin duda es muy bueno revivir aquellos tiempos, los cambios que ha sufrido la ciudad, el día a día en aquellos tiempos. Yo me despido, los veo más adelante. Hasta luego.